Today, vamos a hablar y empezar a hablar de la gracia de una manera diferente. we're going to speak on grace in a different manner. La gracia de Dios es uno de los temas de la Biblia olvidados Grace is one of the topics that is de la forgotten palabra de Dios, in God's word. mal enseñados It's taught o wrongfully nunca enseñados or never taught correctamente. correctly. No voy a dar una definición I'm not going to como give a muchos esperan definition as many cuando se expect habla de la gracia o de la fe, when you speak on grace or faith, precisamente de la gracia. especially grace. Una definición especialmente estructurada. A structured Pero definition, todo lo que le voy a hablar, but everything I will speak que on, es Biblia, that is the Bible, define lo que es la gracia de Dios. defines what God's grace La is. Biblia presenta una gracia verdadera The Bible presents a true grace y una gracia falsa. and a false grace. Una fe verdadera, A true una faith fe falsa. and a false faith. Una iglesia verdadera, A true church, una iglesia a falsa. false church. Un Cristo verdadero A true Christ y un Cristo falso. and a false Al Christ. Cristo falso la Biblia le llama anticristo. The false Christ is called the O sea, es todo lo Antichrist. contrario al Cristo de verdad. It's everything against the true Entonces, Christ. tomando esto en cuenta, So taking this into en los account, próximos minutos, for the next minutes, hablemos por either un or, momento de la gracia o el engaño. let's speak about grace or deception. A lo menos es el título que pusimos. It's the title that we have. Y quiero comenzar poniendo un fundamento muy claro And I want to put a very clear foundation para aclarar una doctrina equivocada to clarify a o wrong una doctrine, enseñanza a equivocada wrong teaching acerca de la salvación y de la gracia regarding salvation and grace, y de la fe también. and also faith. Efesios capítulo 2, verso 8. Ephesians 2:8. Es uno de los pasajes muy conocidos cuando se refiere a la salvación. It's a very known passage of salvation, Posiblemente el más usado. possibly the most used. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. For by grace you have been saved through faith. Ahora, lea bien todo el pasaje. Now o el read the whole texto. passage. Por gracia han sido salvados mediante la fe. For by grace you have been saved through faith. O hay un punto y coma. There's a semicolon. Dice, esto no procede de ustedes, This is not of you, sino que es el regalo de Dios. but is the gift of God. ¿Qué no procede de usted? What doesn't proceed from you? Que tiene que ser un regalo de Dios. That has to be a gift of God. Yo sé que corremos a pensar en la salvación, por I, supuesto. I know we're going to say salvation, of Por course. supuesto que la salvación primero. Of course, salvation first. Pero la clave está en lo que dice después de ser salvo por gracia, But the key is after it's saying being saved by grace, mediante la fe. through faith. Si eso no fuera importante, Dios no lo hubiera añadido a esa expresión. If it wasn't important, God wouldn't have added it to this Solo hubiera expression. dicho, son salvos por gracia. He would have just said you're saved by grace. That's it. No, son salvos por gracia, You're saved by grace mediante la fe. through faith. Y esto no viene de ustedes, And this is not of es un you, regalo de Dios. but is the gift of God. ¿Qué cosa? What thing? La fe Faith es un regalo de Dios. is a gift Se lo of voy a God. probar con escritura. And I'm going to prove it with scripture. Porque aquí tropiezan muchas personas en la iglesia Many people stumble in the cuando church se habla del tema de la salvación when we speak on salvation o de la gracia. or grace. O sea, en otras palabras, por In other gracia words, somos salvos By grace we are saved por medio de la fe, through faith, y la fe es un regalo de Dios, and faith is a gift of como God. lo es la gracia. How grace is. En otras palabras, si Dios no te regala fe para creer en Él, In other words, if God doesn't give you faith to no believe in Him, puedes creer en la gracia que te salva. you cannot believe in the grace that sigue? saves you. Do you follow? Pero miremos la Biblia, pero antes quiero decirle estas declaraciones. Let me give you these declarations. La gracia ha sido despojada God's grace de su poder en las enseñanzas y predicaciones en muchos lugares. has lost its power in many preachings and places. Es otra gracia la que se predica. It's another grace that is Es preached, otra gracia la que se presenta. another grace that is presented. Podemos decir es una falsa gracia. We can say it's a false grace. Es una gracia barata, It's a cheap grace. donde realmente lo que está haciendo Where truly what it's es doing guiar a muchas personas hacia el infierno y no al is cielo. to guide many people to hell and not to La heaven. gracia en muchos lugares se ha convertido como una tarjeta The grace has become in many places like a que le card sirve a la gente solo para querer no ir al infierno, that people use that they don't want to go to hell, pero no estar dispuestas a hacer lo que Dios dice. but they're not willing to do what God says. La gracia de Dios no es un pase gratis para que usted viva como quiera. God's grace is not a free pass to live the way you La want. gracia de Dios no es un permiso para vivir en rebelión con Dios. Grace is not permission to live in rebellion with La God. gracia no es tolerancia de la divina tolerancia hacia tu pecado. Grace is not divine tolerance of your wickedness. La gracia tampoco es la cobertura The grace is not the cover para la desobediencia para con Dios. for deliberate disobedience. Por no enseñar la verdad correctamente desde la Biblia, For not teaching the biblical truth, la iglesia ha levantado generaciones de the creyentes church has lifted up generational believers que buscan escuchar más de la aceptación that seek to hear more about being que del accepted arrepentimiento. than repenting. Se le da más importancia que Dios te acepta como eres More importance is given to God accepts you as you are al decirle a la gente tienes que than arrepentirte to de tell tu people pecado. you must repent of your sin.
Hay un evangelio que promueve más. Dios te acepta tal como eres. There's a gospel that says that God accepts you just Y as you eso le are. gusta más a muchos escuchar And people love to hear this que le digan, eres un pecador. than to hear that you are a Y si sinner. no te And arrepientes, if you don't repent, Dios no te perdona. God will not forgive you. Yo le decía a los evangelistas, a varios de ellos en estos días, I told the evangelists, many of them this week, cuando lleven a las personas a un cuarto atrás y van a orar por ellos, when you take a person to the back and you pray for porque them, levantan la mano o quieren orar para pedirle a Jesús que venga, pedirle perdón, they want to ask Jesus for forgiveness. escúcheme usted a mí. Listen to me. Y si no lo cree, vaya a la Biblia entonces. And if usted you don't believe it, encuéntrelo. go to the Bible and find No it. hacemos bien We don't do cuando well le decimos a la gente, when we tell people, invita a Jesús a venir. invite Jesus to No come. está en la Biblia. It's una not in the invitación así. Bible. No hacemos bien We don't do good cuando reducimos la salvación a una oración. when we reduce salvation to a Porque prayer. ¿qué hacemos con decirle a alguien, ora? What is it well that we do? Tell a person to Repite esta pray. oración. Repeat this Si prayer with me. nunca aceptó que es un pecador If they never accepted that they are a sinner, y que si no se arrepiente, and if they don't repent, Dios no lo perdona. God cannot forgive Eso sí es them. la Biblia. That's the Pero Bible. nos da pena. But we're Pero a ashamed. Dios no le va a dar pena But God is not y ashamed, no le da ninguna and He has no shame enfrentar tu pecado. in confronting your Porque Él sin, sabe que ese pecado te puede llevar a perderte. because that sin will lead you to perdition. ¿Me escuchan? Do you hear me? Me decía alguien hace unos tiempo atrás A person told me Una a while back, joven a young woman, que una vez salió con un grupo de evangelistas that nuestro. once went out with a group of Me evangelists. acordé estos días de esa experiencia que tuvo. I remember that experience they Ella had. fue como apoyando este grupo. She went to support this team. Llegaron a una casa de una persona por el Southwest. They went to a house in Southwest. Tocan la puerta y sale una señora. They knock the door and an old woman Se comes ponen en out. la puerta de la casa esta señora a hablar. This lady stands at the door to Le speak, empiezan a hablar. and they begin to Y speak habla, y habla, y habla. and speak and Dice, speak, repite. and they repeat. Si tú repites la If you oración, repeat the prayer, tú vas a ser salvado. you will be saved. Tú no eres nadie para garantizar la salvación de nadie. You're no one to guarantee the salvation Y me of decía someone. esta joven, And this person told me ella quedó más bien afectada por eso que vivió she was affected by what she lived que haber aprendido algo bien. than to have learned something good. 6 veces, dice, 6 la times, hermana que dirigió la reunión the woman le who led the insistió meeting tanto a la señora de la casa insisted so much the que a la woman of the sexta house. vez la señora dijo, ok, vamos a orar. The 6th time she said, okay, I'm going to pray. Y repitió la oración. And she repeated the ¿Sabe prayer. qué pasó ahí? You know what happened there? Nada de Dios. Nothing of Porque God. esto no es a la fuerza suya. Because this is not in your No es a la strength. fuerza mía. This is not my La strength. salvación no es una repetición de una Salvation oración. is not repeating a Si la prayer. persona no reconoce If the person doesn't que recognize es un pecador, that they are a sinner, no se va a arrepentir, they will not repent, no va a ser perdonado, they will not be forgiven, no va a ser salvado. they will not be saved. Punto. Period. Eso es la Biblia. That's the Bible. Aunque usted no diga amén, Even if you don't say amen, haga su tarea entonces do your homework y léala. and read it. Así hemos guiado a muchas personas a una oración emocional We've guided many people in an emotional prayer de aceptación of acceptance sin arrepentimiento. without repentance. Sin arrepentimiento Dios no acepta a nadie. Without repentance, God doesn't Porque accept eso anyone, significa la muerte de su hijo en el medio. because that means that God's death is in between. ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo si no hay arrepentimiento de Where is pecados? Christ's sacrifice if Si there is no para repentance eso of sins? murió, He died for para that, perdonar a los que no podían por ellos mismos ser perdonados. to forgive those who couldn't be forgiven by themselves. La salvación no es emocional, Salvation is not emotional, es reconocer. it's to Soy un recognize pecador I'm a sinner y solo Dios me puede and perdonar. only God can forgive me. Perdóname. Forgive Cuando me. nosotros guiamos a alguien así, When we guide someone this way, vamos bien. we're doing well. Porque puede ser que no repitió 6 veces una oración, Maybe they didn't repeat 6 times the prayer, pero en su corazón but in their heart, reconoció they que es recognize pecador. that they are a sinner. Ustedes me están escuchando. Are you hearing me? Entonces se ha creado más una generación de aceptación We've lifted up a generation of acceptance y no de arrepentimiento. and not of repentance. Y al más, In fact, ¿qué dice el mundo hoy día? what does the world Cuando say oyen el now evangelio, las cosas de Dios. when they hear the gospel, the things of God? ¿Por qué voy a cambiar Why am I going to si change Dios me acepta como soy? if God accepts me as Así I he am? escuchado en televisión y en noticieros a I've muchos heard on decir. the news and on Y television. es más, citan Juan In 3:16, fact, they quote John que 3:16 ahora lo vamos a ver. that we're going to see now. Si Dios dice que ama a todos, If God says he loves como everyone, son, how they are, ¿por qué ustedes me dicen que tengo que dejar esto? why are you telling me I have to leave this? Eso no es la Biblia. That's not the Bible.
Eso es una falsa gracia, That's a false grace, una falsa salvación. false salvation. Hay un cristianismo que son muy buenos para citar Juan 3:16. There's some Christianity that loves to quote John Que 3:16. lamentablemente no entienden el contexto de por qué fue dicho y para qué fue dicho. Unfortunately, they don't understand the context of why it was Porque written, si who it leen was los said to. próximos versículos van a entender por qué. If you read the next verses, ¿Para you qué? will understand why and for Juan who. 3:16 dice así: And it says this, porque tanto amó Dios al for mundo God so loved the world que dio a su Hijo unigénito. that he gave his only Hasta begotten ahí son. todos o muchos se pierden There, many get lost en already. creer en el universalismo. And they believe in Todos universalism. van a ser salvos, Everyone's going to be todos se saved. pueden salvar. Everyone can get saved. Eso no dice ahí. It doesn't say that. Porque la coma, Because the comma, el contexto y el balance viene ahora. the context and the balance is Y there. es a lo que deberían de exaltar And también. it's what should be exalted as well. Él dio a su Hijo He gave his son para morir. to die. ¿Para qué? Why? Todo el que cree That whoever believes en Él in him tenga vida eterna. shall have eternal Ahí life. está el contexto. There's the context. No es para todos la It's muerte de not Jesús. for all the death of Es Jesus. para los que creen It's for those who believe en Jesús. in Jesus. Y la fe es un regalo. And faith is a gift. Muchos creen, Many pero believe, no pueden creer but cannot porque believe no tienen la fe because they don't have the faith que Dios da para creer. that God gives to believe. Sigamos. Let's O sea, continue. la fe, o Faith, mejor dicho, ningún ser humano no man puede producir fe en sí mismo. can produce faith Se on la their tiene que own. dar Dios. God has to give it to them. Esta fe no es el resultado de ningún esfuerzo humano. This faith is not the result of any La human fe effort. que viene de Dios comienza con Dios y termina con Dios. Faith begins with God and ends with God. Es un regalo It's a gift que Dios le da a los que tienen que creer o pueden creer en Él. that God gives to those who believe in Him. Miremos estas tres citas bíblicas. Let's por look at favor. these three scriptures. Pues ya veo que hay tres con una cara que me quieren dar a palos. I see three that want to stone me. A mí no me dé palo. You're not going to hit me. Pelee con Dios al final del Fight camino. with God Si quiere hablar de esto. if you want to speak. Mira pues, bien simple. Esto es simple. This is simple. Romanos 10:17. Romans 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Por el qué? ¿Oír cualquier cosa? ¿Oír qué? Ah, es un regalo So it's a gift que se sostiene that's sustained con el oír with hearing al que se la regaló. the one who gave it to you. Miremos a Jesús. Let's look at Jesus. Le estaba hablando a judíos, He was speaking to Jews, pueblo de Dios. people of God. Jesús, Juan 8:47, hablando a judíos. John 8:47. El que es de Dios, you read it because they need it. El que es de Dios, He that is of God las palabras de Dios. heareth the words of God. ¿Quién oye las palabras de Dios? ¿Todo el mundo? Who hears the word of God? Everyone? ¿Ah? ¿Los que dicen que son cristianos? Those who say they're Christians? ¿Quiénes oyen las palabras de Dios? Who hear the words of God? Acá, ajá. Y Romanos dice que la fe viene por oír y oír la palabra de. And Romans says that faith comes by hearing and hearing Entonces, the word of God. los que tienen fe So those who have faith por la palabra de Dios to the word of God son los que son de are the one that are Dios. of God. Porque solo ellos son los que oyen las palabras de. They're the only ones that hear the words Esa of. no es mi palabra. It's not my word. Esa no es mi opinión. It's not my opinion. Es la Biblia. It's in the Bible. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces luego dice, por esto It says, therefore, las oís vosotros. ye hear them not. Ah, Oh, ¿por qué? because O sea que aquí puede haber gente, so there can be people in this entre place todos nosotros. and among us. Puede ser que haya alguien que no es de Dios. Someone cannot be of Y God escucha la misma palabra and hears the same word que es de Dios, that is of God, pero no la puede recibir but they can't receive it porque no es de Dios. because they're not from God. Entonces no tiene la fe So they don't have faith que Dios da that God a los gives que son de Él. to those who are of His. Entonces Juan 3:16 no es para todo el mundo. So John 3:16 is not for Es everyone. para los que son de Dios, It's for those who are of God, que Dios les da la fe that God gives them faith para creer en Él. to believe in Him. Gracias por el amén. Thank you Hermano, for the tengo amen. uno en mi bando. ¿Quién dijo amén? Lo invito a un café. Who said amen? Aleluya. I'll invite you for a coffee. No hay amén de este lado. There's no amens on this No hay side. amén atrás. Ok. There's no amen. Sigamos. Let's continue. Jesús Jesus, más adelante, further Juan on, 10, se sigue encontrando con esos judíos. John 10, he encounters these Jews. Pero ahora va más lejos But then con su enseñanza. he goes further on with his teaching. Os lo he dicho I have told y you, no creéis. and you do not believe. Claro, ya se los había dicho en Juan 8. Of course, he told them in John 8. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, The works that I do in my Father's name, ellas dan testimonio de mí. they bear witness to me. Observe el verso 26. Look at verse 26. Pero vosotros no creéis. But you do not believe. ¿Por qué? Why? Muy bien. Entonces, ¿quiénes Very son los well. que creen en Dios? So who are the ones who believe in God? Los que son, pero lo estamos leyendo. But we're reading Los que it. son Those de who Dios of reciben la God fe que viene de receive Dios the faith that comes from God para creer en. to believe
¿Lo pueden entender? Can you understand it? Esa es la gracia verdadera, That's the true grace, no otra. not another one. Oh, pero Dios ama a todos. ¿A Oh, but todos God loves quiénes? everyone. Está clara la escritura. Scripture's so clear. Ahora, pero Jesús sigue, no se queda ahí. But Jesus continued. He doesn't stay there. Dice, pero ustedes no creen porque no son de mis. You don't believe because you are not of my sheep. Ya se los dije. I already told you. Mis ovejas My sheep oyen mi voz. hear my voice. Yo las conozco And I know them, y me siguen. and they follow me. Cuando Jesús dice mis ovejas, When Jesus says my sheep, también está diciendo hay otras ovejas he's saying there's other sheep que no son mías, that are not mine, que oyen mi voz, that hear my voice, pero no me pueden seguir. but they can't follow me. Pero sigamos. But let's go No, on. esto es inglés. No, this is in English. Ya usted lo vio en inglés. Ok. O sea, Juan 3:16 So John 3:16 es para los que pueden creer en Cristo, is for those who can believe in Christ porque Dios les ha regalado la fe because God has given them faith para creer en Él. to believe in him. Pero vamos al contexto, volvamos a Juan 3:16. Let's go back to John Estamos poniendo 3:16. un fundamento We're establishing a foundation para hablar de la gracia. to speak on grace. Versos 17 y 18. Verse 17 to 18. No, porque Dios amó a todo el mundo y todo el mundo entonces se puede salvar. Oh, because God loves everyone and everyone can be A saved. los que creen. To those who Mire, believe. aquí lo afirma. Look, he affirms it here. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. God did not send his son into the Amén. world to condemn the world. Jesús no vino para condenar a nadie. Jesus didn't come to condemn anyone. Entonces, ¿cómo se condenan, pastor? So how are they condemned, Pastor? Gracias Thank por la you pregunta. for the question. Sino para salvarlo por medio de Él. But to save it through him. ¿Cómo se condena a la gente entonces, How are pastor? people condemned then, Pastor? El que cree en Él no es condenado. Whoever believes in him is not condemned, Pero el que no cree but he who does not believe ya está condenado is condemned por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. because he did not believe in the name O of the sea, only begotten Son of God. los que no son de Él So those who are not of him son condenados. are condemned. ¿Es clara la Biblia o no? Is the Bible clear or Entonces, not? ¿por qué entonces nos enredamos a veces? So why are we always Cuando entangled? usted escuche un mensaje de falsa gracia When you hear a message on false gracia grace barata. or cheap grace, o que diga Dios te acepta como eres siempre, or they say God accepts you as you are always, tranquilo, tómate tu tiempo para it's okay. cambiar. Take your time to change. Dios es paciente. Woo, God is patient. Su paciencia es tan grande His patience is so que te great espera hasta el final. that he'll wait for you till the end. No es cierto, It's not true. porque tú no sabes cuándo te venga a buscar. You don't know when he's going to come seek you. Tú no sabes. You don't know. Yo tampoco. I don't know either. ¿Quién se va a imaginar? Who can imagine? Solo Dios lo sabe. Only God knows. Entonces cada día se tiene que vivir So every day you must live it en la gracia verdadera de Dios, in the true grace of God, sabiendo que si Él no me perdona, yo no me arrepiento, Él no me perdona, knowing that if I don't repent, he doesn't forgive me. no hay salvación. There is no salvation. Vaya conmigo a Romanos 6:1. Let's go to Romans 6:1. El apóstol Pablo Apostle Paul fue muy usado por Dios en todo este asunto de la gracia. was used by God in this matter of En el libro de grace. Romanos, The book of Romans, él dice unas palabras muy importantes inspirado por Dios. he says words inspired by God. Dice así, ¿qué Says, concluiremos? What shall we conclude? ¿Vamos a persistir en el pecado Shall- para que la gracia abunde? Shall we persist in sin that grace may Ahora, abound? Habría que leer los 3 capítulos enteros, We'd have to read the 3 chapters 6, completely, 7 y 8, 6, 7, and 8, para entender el contexto de estas palabras. to understand the context Yo of le these animo a que usted en words. su casa lea su Biblia. I encourage that you read your Bible at El home. capítulo 6 de Romanos Romans 6 explica cómo los creyentes en Cristo somos libres del control del pecado. explains that believers in Christ are free from the control of sin. El capítulo 7 Romans 7 habla de las dificultades continuas deals with the ongoing que los difficulties cristianos enfrentamos por el pecado. that Christians face with sin. El capítulo 8 Romans chapter 8 describe la forma describes en how que los cristianos verdaderos true Christians podemos obtener victoria sobre el pecado. can gain victory over Por eso, sin. para entender Romanos 6:1 y 2, So to understand Romans 6, 1 and 2, habría que leer esos 3 capítulos we have to read the 3 de chapters. cómo alguien puede ser libre del pecado por la gracia, How can someone be free from sin by pero no grace, para abusar de esa but gracia, not to abuse the grace, sino para usarla conforme a la voluntad de Dios. but use it according to God's Escúcheme, will? hermano o hermana, Listen, brother and sister. la gracia no niega la santidad, Grace doesn't deny la holiness. exige. It la demands it. demanda. It demands it. La santidad y la gracia nunca pueden Holiness estar separadas. and grace can never be separated. Si usted cree que es salvo If you believe you're por saved la gracia, by grace, tiene que haber santidad. there has to be holiness. No es una sin la otra.
The one can't exist Son without the other. inseparables. They're inseparable. La gracia de The Dios grace of God es Dios obrando en la vida del creyente is God working in the life of the believer para llevarlo a santidad to take him to que Él holiness mismo exige. that he demands. Pero hemos en la iglesia hoy día, But in the la church verdad today, de Dios the truth of God se ha enterrado en capas has been put in layers de una predicación emocional, of an emotional prayer solo de of bendiciones. blessing. Dios te va a bendecir en God's going to todo. bless you. Y no tengo en contra nada de eso. And I'm not against all of Pero that, no es la prioridad del mensaje de la Biblia. but it's not the priority of the message of the Esta Bible. mañana en el break, This morning in the break, mientras trataba de tomarme un café, while I tried to drink a coffee, hablaba con una persona y con otra persona. I spoke with one person and another No person. pude tomarme el café, I couldn't drink my coffee, pero vino un joven but a young person, adulto. a young adult Lo came. vi sentado en el servicio como por acá. I saw him sitting in the service over here. Y lo vi metido en el mensaje. I saw him very into the message. Después no lo vi. And when I saw Él him, me fue a buscar al comedor. he sought me in the Se back. presentó. He presented Dijo, himself. soy un estilista. He says, I'm a fashion Tengo stylist. una barbería I de have hombres. a a men's barber shop. Y dice, y tengo personas And I have en people estas 2-3 semanas, In these 2-3 weeks, 3 diferentes personas 3 different people en 3 diferentes lugares in 3 different places me hablaron de esta iglesia. spoke to me on this Yo church. soy cristiano, I'm a Christian. tengo mi iglesia, I have my church. está en tal parte y se llama de tal manera. It's called this church in this place. Pero cuando me hablaron 3 personas distintas, But when 3 distinct people spoke la to me, mismo, the same, en 3 días in diferentes, 3 different yo days, dije, tengo que ir a esa iglesia. I said, I have to go to that church. Yo abro hoy mi salón, me dijo a las 11:30. He says, I opened my barbershop at Me 11 vine a la a.m. primera reunión So I came to the first y meeting me senté a escuchar. and I sat to Y listen. desde el principio And since the beginning hasta el final to the end, era algo que me dejó sin palabras. I was speechless. Yo estaba como que yo no sé nada. I was thinking, I don't know Yo anything. pensaba que sabía Biblia I thought I knew the Bible y conozco Biblia. and I know the Bible. Eso fue una persona hoy por primera vez It was a person here for the first time. y me dieron ganas de decirle, And I wanted to tell him, aquí hay algunos que llevan 10 años, we have some here for 10 years, 15. 15. Y estoy que abro una iglesia con ellos, se lo doy al pastor Byron, And I want to open a church for them and give them to Pastor Byron. allá en el Northwest. They're in Northwest. Una visita, One visitor, otra señora, another woman, una paralegal, a paralegal que conocimos a través de una ayuda that we met through assistance que se le dio a ella. that we gave to her. Vino el domingo pasado, She came last Sunday. vino hoy, She came today. se presentó conmigo She presented to me. y me dijo, yo soy de esta religión, She said, I'm of this religion. pero cuando llegué acá, But when I came here, o sea, mi cabeza estaba dando vueltas my mind was spinning de escuchar lo que escuchaba. of hearing what I was hearing. Porque a ti te pasó lo que a mí me pasaba. Because what happened to you happened to me. Creía que el estar sentado en un lugar ya me hacía alguien de Dios. Thought that being sitting in a place, I was a person of Hay God. que conocerlo You have to know Him, y es en su palabra. and it's His word. Fuera de ella no. Outside of it, no. Se ha escondido la gracia Grace has been hidden en mensajes de solo bendición y prosperidad. in messages Oh, of prosperity and perdón. Eso blessings. fue lo que me dijo el estilista. That's what the barbershop Me dijo, told me me. asombró He was shocked que no escuché en el mensaje nada que tuviera que ver con eso. that there was nothing in the message that had to do with that. Porque hoy día si no se menciona eso, no hay predicación. Because today, if you don't mention that, there's no Le dije, preaching. gracias a Dios nos hizo libres hace mucho tiempo I aquí say, de eso. thank the Lord, He set us free a long Lo time ago. enseñamos We teach it bíblicamente, biblically, pero no es la prioridad. but it's not the Es priority. la salvación. It's salvation. Esa es la fuerza de nuestra predicación. That's the strength of our preaching. Iglesia, Church, ¿ha visto usted un embudo? have ¿Lo ha you ever, visto? have you ¿Ha ever usado seen, un embudo? have you ever used ¿Cómo es el embudo? De un lado es from one side it's, y del otro. and the other side? Escuche mis palabras Look at my words de este siervo de Dios. from the servant of God. Esto se está haciendo cada vez más pequeño. This is becoming smaller and La smaller. gracia, The grace, la misericordia de Dios the mercy of God se está reduciendo cada vez más. is being reduced every Él es time el que more. abre la puerta, es el que la cierra. He is the one who opens the door and Cuando closes Noé it. cerró la puerta del arca, no fue Noé, When Noah's ark's door was closed, fue Dios. it was God. Por eso nadie la pudo abrir, And that's why no one could open aunque it, gritaban. even though they shouted. Cuando esta puerta se cierre, When this door closes, nadie podrá abrirla. no one can Pero open escuche, it.
Listen, Porque al mismo tiempo que nos da gozo a algunos, in the same time as we get joy, también debe dar temor. we must also have fear. Porque el tiempo es ahora Because the time is now para poder correr a Dios to run to God y decirle soy un pecador. and say, I am a sinner. Necesito I arrepentirme de mi need to pecado. repent of my sins. Porque cuando el embudo se cierre, Because when the door is closed, no hay quien lo abra. there is no one that can open it. Una hermana de la iglesia tenía a su familia de visita aquí de su país. A sister from the church had her family visiting here. Dos jóvenes profesionales de un país de Sudamérica. 2 professional youth from South America. Vinieron 3 veces. They came 3 times. Me los presentó el domingo pasado. They were introduced to me last Sunday. Compartí unas palabras con ellos en el comedor. I shared a few words with them Me dijo, back there. nosotros somos católicos. They said, we're Catholic. Tenemos nuestra iglesia. We have our Y church. le dije, yo fui católico. And I told them I was a Yo sí Catholic. fui católico. I was a Yo Catholic. estudié el catecismo. I studied Yo tomé Catholic. los cursos desde niño. I took the courses as a Fui child. monaguillo. I went to, Serví al lado de muchos I curas. served next to many Así priests. crecí con mi padre. I grew with my father. Y yo conozco lo que es la iglesia católica. And I know what the Catholic Y no Church sé is. cuántos de ustedes la conocen. I don't know how many of you know Y it, ahí no encontré la verdad. but I didn't find the truth there. Ahí me encontré imágenes. I found images. Y me encontré a una mujer And I found a woman llamada María called Mary que me la presentaron como la salvadora del mundo. who was presented as the Pero Savior de of the niño, world. mi abuelita But my grandma, as a me child, llevaba a la iglesia en escondidas de mi papá secretly took me to the church porque no quería nada con los evangélicos. because my father wanted Y a nothing mis with the 7, 8 años evangelicals. estaba sentado en escondidas con mi abuela en un culto de iglesia At 7, 8 evangélica. years old, I was in an evangelical church, Leyendo Biblia reading the Bible. y empecé a leer de María. I began to read on Mary. Que María tuvo también que ser salvada por Mary Cristo. also had to be saved by Christ. Y dije, espérate, ella no es la salvadora, I said, hold on, she's not the Savior. es Él. It's Him. Y ahora lo conozco bien. And now I know Him well. Le dije, mi deseo es que ustedes conozcan a Jesús. My desire is that you know Jesus. Porque la María en la que creen necesitó ser salva por Because the Jesús. Mary that you believe in ¿Sabe una needs to be cosa? saved by Nos Jesus. da miedo decirle a la gente la verdad. And you know what? We're afraid to tell people the truth. Miedo, We're miedo al afraid. pecado. Afraid of Miedo es sin. perderse. Fears to be Miedo es lost. que Cristo te diga, no te Fears conozco. for Christ to say, I don't know Aléjate you. de mí. Depart Pero from me. decirle a la gente la But to verdad tell people the truth no debe de darnos vergüenza. shouldn't put us to shame. Porque la verdad liberta. Because the truth sets us La free. verdad restaura. The truth restores. La iglesia de Cristo hemos permitido The Church of Christ has allowed que la palabra gracia sea diluida for the word grace to be diluted como un concepto agradable. as a pleasing O sea, tenemos que concept. predicar que la gente se sienta bien. We have to preach that people Que feel Dios good. me libre de ser un May predicador God flojo. deliver me from being a weak La preacher. Biblia es lo que quiero. I want the Es lo que Bible. quiero para mi vida. It's what I want for my life Es lo que quiero para la tuya. and what I want for your life. Una gracia que no exige cambio. A grace that doesn't demand change, Una gracia que no demanda santidad. that doesn't demand holiness, No es la gracia de Dios. is not God's Es grace. una gracia barata. It's a cheap grace. La gracia de Dios The grace of God es su poder is His power obrando en la vida del creyente at work in the believer's life para formarlo a la imagen de su Hijo. to conform us to the image of His Son. La gracia no es una excusa Grace is not an excuse para no buscar la santidad. to not seek holiness. O ya soy salvo por gracia. Or I'm saved by Ya grace. soy santo. I'm holy. Tienes que buscar la santidad. No, you have to seek Apartarte del holiness. pecado. You have to go against sin. Huir del pecado. Flee from sin. Las escrituras en la Biblia nunca enseñan Scriptures there it teaches que la gracia fue dada a los creyentes that grace was given to the believers para vivir en libertad to live in freedom de hacer lo que quieran. of doing whatever they want. Ya eres salvo. Oh, you're saved. Disfruta la vida. Enjoy life. No, No. watch out. Cuidado. Romanos 6:1-2. Romans 6, 1 and 2. Mire cómo dice esta traducción amplificada del griego. Look at the amplified version in the ¿Qué Greek. diremos a todo esto? ¿Debemos permanecer en el pecado? What shall we say of all this? Must we remain in sin Para que la gracia y el favor y la misericordia de Dios se multipliquen so that God's grace, favor, and mercy may y multiply se desborden. and overflow? Pablo mismo contesta, claro que no. Paul says, of course not. Aquí está Here it is. el balance, The balance. el contexto. The context. ¿Cómo podemos seguir viviendo en Él How can we continue to live in Him quienes morimos al pecado? who died to sin? O sea, ¿cómo puede decir alguien que es salvo How can someone who's saved say, y aquel pecado por el cual Cristo murió por él the sin which Christ died for them, sigue viviendo en él? continue to live in it? No es salvo, They're not saved. es una gracia falsa. It's a false grace. Porque donde hay gracia verdadera tiene que haber apartarse del pecado. Where there's true grace, you Ahora, must no se depart from sin. confunda, Now don't be Porque confused. la gracia obrando en usted no es perfección, Because God's grace operating in you is imperfection. dirección. It's direction. es santidad. It's holiness. La gracia de Dios God's grace es la que nos lleva a estar muertos al pecado, leads us to be dead, no perfectos, dying to sin, sino not está siendo perfect, cambiados but being changed porque estamos sometidos a la ley de Dios. because we're submitted to the law of La God. gracia de Dios God's grace, nos entrena, it trains nos us. disciplina, It nos disciplines us. santifica. It sanctifies ¿Quiere us. definición? Se la estoy dando hace rato. I'm giving it to you
The definition. La razón por la que muchos creyentes no viven en la gracia verdadera, The reason why many believers don't live in true grace, no tienen deseo de santidad, they don't have a desire for es holiness, porque la gracia que conocen no es la de verdad. is because they don't know the true grace. Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Titus 2:11-12. ¿Verdad? Truly, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la God cual trae. has manifested to all his La mankind his palabra grace. humanidad aquí The quiere word- decir toda raza, Humanity here means all mankind, todo pueblo, every people, toda nación, every nation, todo linaje. every lineage. ¿Ha manifestado Dios su qué? God Gracia. has manifested his grace, ¿La que trae qué? which brings what? Ya lo vimos en Efesios 2:8. Ephesians 2:8, we saw it. Y dice que nos enseña. And it teaches us, ¿Quién nos enseña? what does it teach La us? gracia. The grace. ¿Qué nos enseña? What does it teach us? A rechazar la impiedad, To reject ungodliness, la maldad worldly y passions, las pasiones mundanas, worldly passions, para que podamos vivir en este mundo con justicia, piedad so y that we can live in dominio this world propio. with justice, piety, and self-control. La gracia no es débil. Grace is not La weak. gracia de Dios no es pasiva. Grace is not Es passive. poder de It's Dios the power of God obrando en la vida de aquellos que están perdidos. working in the life of those who are lost. Escuche mis palabras. Listen to my words. Eso es gracia de Dios. That's the grace of God. Es el poder de Dios It's the power of para God Él hacer for Him to do en y con el hombre in you and man lo que el hombre no puede hacer en What- y con él por sí mismo. man cannot do on his own without Him. La gracia de Dios no te susurra al oído. The grace of God doesn't whisper in your ear. Tranquilo, It's okay. Dios te espera. God's going to wait for you. Él te acepta así. No, No. donde la gracia de Dios está obrando ya empieza a haber cambios. Where the grace of God is operating, there's Ya change. empieza a haber negación al pecado. There's denying sin. Por eso es que la santidad That's why no holiness es opcional. Is not optional. ¿Cómo podemos saber que la gracia de Dios no está en una persona? How do we know the grace of Que God se is not in a llama person creyente? who's called a believer? No hay búsqueda de santidad. They don't seek No holiness. se pueden separar. They cannot separate. Está pegada una a la otra. They're both together. Escúcheme bien. Listen very La closely. santidad Holiness es fruto de la gracia. is the fruit of grace. La santidad es Holiness fruto de la salvación is the fruit of salvation que viene de la gracia. that comes from grace. No hay separación. There's no Se lo separation. voy a mostrar. Let me show you. ¿Cuántos quieren ver que no es opcional ser santo? How many want to see that it's not Para los que optional to piensan be que es holy? opcional allá en redes sociales. Those who think it's optional on social Tal vez media, tú piensas, no problem. maybe you think no hay problema. Ok, Hebreos 12:14. Hebrews 12:14. Let's see the Bible. Miremos la Biblia. Busquen la paz con todos Seek peace with all people y la santidad and holiness, sin la cual, without which, ¿cuántos lo van a ver sin santidad? how many will see him without holiness? ¿Cuántos? How many? Imposible. Impossible. Un Dios que es 3 veces santo. A God that is 3 times holy, ¿Cómo puede estar un pecador como usted ante él sin santidad? how can he be before a believer without holiness? El profeta Isaías dijo, no puedo verlo. Prophet Isaiah said, I cannot see him. Caigo muerto. I will fall dead. La gente piensa que Dios es un viejito sentado en un sillón en el cielo People think that God is an old man sitting on the throne in que heaven, apenas puede con su vida. that he can only with his Y life. como es tan bueno en amor, le va a pasar la mano a todo el And mundo. because he's so good in love, he's just going to No, overlook things. That's not the God from the Bible. Ese no es el Dios de la Biblia. That's not the God. Ese no es el The Dios. true God El verdadero is Dios love, es amor, but it's justice. pero es justicia. Y Él va a hacer prevalecer su amor y su justicia. And he will prove his love and justice. Esto no es legalismo. This is not legalism. Esto es misericordia. This is mercy. Esto es gracia. This is grace. Escúchame, hermano, hermana. Listen, brother and sister. Uno de nuestros ministros me decía, pastor, ¿cuál es el propósito en buena manera, en este tiempo de los mensajes? One of our ministers says in a De la good way, predicación. what is the purpose of the messages and the Es preachings? que los que estamos en la casa Is that those in this house podamos saber que somos salvos. can know that we are saved. Podemos ir a buscar multitudes afuera que se conviertan. We can seek multitudes to Podemos ir convert. a hacerlo repetir una oración. We can make them repeat prayers. ¿Y los de la casa? And what about the ones at home? Sí, que Dios va a añadir a cada uno los que tienen que ser salvos. Yes. Yes, God will Hay add que people who need to be predicarles. saved. Yes, we have Hay to que orar preach por them. ellos. We have to pray for Pero los them. de la casa, But those at home, ¿cuántos son padres acá? how many are parents here? ¿Tienes hijos? You have children? Imagínate este ejemplo que me vino esta mañana por el Espíritu Santo me lo dio. The No sé Holy si- Spirit gave me this example me this cayó así, morning. ¡pum! It came like this. Que lo agarré. So I captured it. Imagínate que tú tienes tu hija o tu hijo en casa. Imagine you have your daughter Lo or son estás at criando home. en el Señor para que un día se case bien. You're raising Right? them in the Lord so one day they will marry Entonces well. tú So you dejas de cuidar a tu hijo y tu hija stop taking care of your son and que daughter tienes en casa that you have at home, y te vas a buscar un novio o novia para tu hijo o hija. and you look for a boyfriend or a girlfriend for your Y son or oras y daughter. lo buscas You seek y lo them, buscas. and you seek Y por them, estar buscando esa pareja perfecta, and because you're seeking that perfect spouse, descuidas tu hija o tu hijo. you don't take care of your son or daughter. Y tú no lo encuentras. And when you find them, Tu hija o tu hijo está perdido. your son and your daughter is lost. ¿Hiciste bien? Did you do well? No. No, Hiciste mal. you did wrong.
Hiciste mal. You did wrong. La Biblia es bien clara. The Bible's clear. Aún el juicio de Dios Even God's judgment comienza por la casa, starts at home, no por el mundo. not in the world. Primero Dios juzga a los suyos First, God judges his own antes de juzgar a los que no son suyos. before he judges those who are not his own. O sea, cuidemos a los que están dentro. So let's take care of A those who los are que within, quieren y creemos que están buscando a Dios. those who want and believe that they're seeking God, Prediquemos los de afuera. and let's preach to those out there. Busquemos almas, yes. Yes, let's seek souls. Pero la fuerza debe estar en la casa. But the strength is to be in the Ustedes no me house. están entendiendo, You're, creo. you're not Yo understanding sé me que se quieren clearly. ir ya. I know you want to leave. Ya les vi la cara a I algunos. saw some of your faces. Por esa falta de seriedad Because of that lack of en la vida de seriousness algunos llamados creyentes, in the life of those who are called believers, no ven la seriedad de Dios donde la necesitan ver. they are not serious in God where they need to be La serious. verán donde no la esperan ver. They will see it where they do not expect it. Y viendo los ojos a cada uno de ustedes les puedo decir, busca al Salvador. And looking some of your eyes, I can tell you, seek the Savior. No quieras tener al juzgador. You don't want to see the person El who mismo judges. que ahora te puede salvar es el que un día te puede juzgar. The one who can save you is also the one who can judge you one day. El mismo y el único que te puede This- perdonar y salvar es el que te puede condenar. The only one who can forgive you and save you is also the one who can condemn you. Y él será un día una cosa y otro día otra. And one day he will be one thing and the other Ahora es another. Salvador, Now he is a Savior, pero un día será juez. but one day he will be a Y judge. nadie se va a escapar And no one will de ese miss, juez. will escape from that judge. Estamos siendo discipulados por una cultura cristiana We're being discipled by a Christian culture que busca más la gratificación personal that seeks personal que gratification la verdad de Dios en su palabra. than the truth of God in His Word. Se le dice a la gente que el amor de Dios, They tell Lo- people, mire pues, Look over como here. tuerce en la escritura. Oh, Corintios dice que el amor de Dios lo puede todo. oh, Corinthians says that the love of God can endure all O things. sea, dicen lo tolera todo. It endures all things. Mentira. Lies. Dios no tolera todo. God doesn't tolerate all Porque él things. mismo dijo, los que amo los disciplino, He says, those who I love, I discipline. los corrijo. I correct them. ¿Por qué? Why? Porque los ama. Because He O loves sea, el them. no tener la corrección de Dios es So- no te amarte. Not God having God's correction is not Preocupado having His love. estaría yo si Dios no me confronta. I would be worried if God didn't confront me. Porque la Biblia me dice entonces que no me ama. Because the Bible says that then He doesn't love me. La gracia de Dios The grace of God es lo que hace is what makes que la santidad sea posible. holiness possible. Es la gracia. It's the grace. Por eso no hemos entendido la gracia. That's why we haven't No understood the busques la grace. santidad de Dios Don't seek God's si holiness primero no estás en la gracia de if you're Dios. not first in God's Porque este es grace. el poder de Dios Because it's the power of que God te habilita a buscar la santidad. that makes you Por eso able to muchos seek les cuesta holiness. apartarse del mismo pecado en 20 años. Many people struggle to leave sin in 20 years. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque no están en la gracia. Because they're not in the Están en grace. sus fuerzas, They're in their strength, tratando de ser mejores. trying to be El better. mundo vive así The world lives like y that, nunca lo va a lograr. and they will never Porque tiene succeed que ser Dios because it has to be God el que obra en el ser humano. who works in La mankind. gracia de Dios te libra del pecado, The grace that delivers you te from sin. liberta de la culpa, It delivers you from feeling guilty. te hace libre para andar en rectitud ante Dios. It makes you walk right with God. Dios te salva para liberarte, God saves you to no deliver para you. que sigas siendo esclavo del pecado. Not that so you're a slave of sin. Escúchame, Listen. cuando la gracia de Dios está operando en tu vida, The grace of God is operating in your life. escucha bien esto, Listen to this. esa misma gracia te perdona tu pecado pasado, That same grace forgives your past sins, pero ahora mismo but right te now, está obrando en ti para matar el pecado presente. it's working in you to destroy the Pregunté a present los que estaban en sin. el primer servicio, a los hermanos y hermanas, I asked the brothers in the first service, ¿cuántos de ustedes luchan con pecado en su vida? how many of you struggle with ¿Por sin qué in les your da life? vergüenza a algunos Why are aceptarlo? some of you ashamed? Eso es la gracia de Dios. That's the grace of God. La gracia de Dios está en una vida que está luchando contra el pecado, The grace of God is with someone who is always struggling against no sin, defendiendo el pecado. not defending sin. Donde no hay gracia verdadera, hay defensa del pecado. Where there's no true grace, there's defending Donde the hay gracia sin. verdadera, hay lucha contra el pecado. Where there's Hay true grace, oposición contra el pecado. there's a challenge against sin, an La gracia y opposition. la santidad no son enemigas, Grace and holiness are not son enemies. They're inseparables. inseparable. La verdadera salvación True salvation produce arrepentimiento, produces repentance, no rebelión. not rebellion. Yo le decía a los hermanos, y los he dicho muchas veces a nuestra iglesia, I told the brother, and I told many times our church, uno de mis grandes problemas one of my biggest problems es el enojo. is Y anger. no me da vergüenza decirlo. And I'm not ashamed to say so. Mi esposa y mis hijas están acá. My wife and my daughters are here. Me cuesta con eso. It costs me. Tengo que meterme con Dios. I have to go in with God. Y a veces pierdo fácil la cabeza. Usted no, usted es And santo, sometimes perfecto. no, you're O sea, no me holy, vea you're con esos perfect. ojos, mírese para adentro. Don't look Porque from algo within. tiene usted. Because you have something En as la well. mañana pregunté, In the morning I asked, ¿quiénes han luchado con el rechazo? who here has struggled with Yo rejection? no lucho con eso, gracias a Dios. I don't struggle with that, thank God. Lo mío es la ira.
For me is the anger. Yo sé que no parezco. I know that I don't Yo sé que appear esto it. parece una belleza de persona, I look like a beautiful person, pero no. but no, Hay un mal temperamento dentro de mí. I have a temper in me. Yo tengo que huir I must flee del pecado que ya Dios me perdonó from the sin that God has forgiven me y from meterme en su gracia. and submit myself to His grace. El verdadero evangelio The true gospel es el poder de Dios para salvar is the power of God for e salvation ir cambiando todo dentro de ti. and changing everything ¿A within you. cuántos honestamente con ustedes How many, being honest with saben yourselves, que Dios ha cambiado algo en su vida? know that God has changed something in your Pero life? ¿cuántos saben que falta? How many know that there's still stuff missing? Uy, falta bastante. There's a lot of things Pero mire, pending, hay cambios. but there's change. No Warning. piense mal de mí. Don't think wrong of me. Yo soy un hombre de hueso y carne como usted. I'm a man of bones and flesh just like you. Nunca me voy a presentar ante ustedes como Superman. I will never present myself as Superman before I you. have muscles, pero no ese Superman. Yo tengo músculos, but I'm not Yo Superman. lucho con cosas I en mi vida. struggle with things in my Yo life. tengo que huir del pecado. I have to flee from Yo tengo que sin. postrarme ante Dios. I have to kneel before Tengo que God, clamar por misericordia. cry out for mercy, Y gracias a Dios que me dio una esposa and thank God He gave me a wife que tiene unas antenas. that has antennas. A mí, si las mías son grandes, las de ellas son If mine are big, his are mega, hers are megas, mega satellite spiritual antena. mega Y dos satellite. hijas también, que son pilas. And my daughters as well. Y yo tengo que escucharlas, And I have to hear them porque ellas son las que viven conmigo. because they see with me. Ayer mismo una puerta casi sale volando y Yesterday, a door almost went mi flying hija by. pequeña estaba conmigo y I'm My sorry, I'm my sorry younger for that. daughter, I'm really Me sorry, disculpo por eso. porque lo hice delante de ella. I did it before her. Yo quiero ser natural, I want to be natural. no quiero ser un payaso acá. I don't want to be a clown here. Quiero ser natural. Perdí la cabeza por un momento. I lost por my estas head, cosas. my temper for a few Y things. una puerta por poco sale partida, pero And I almost broke a pensé door, que estaba solo. but I thought I was alone. Pero mi hija estaba ahí al lado. But my atrás. younger daughter was there. Así que I'm sorry que tuviste que ver eso. Disculpa if you had to see that. No hagas eso nunca. Don't ever Y do usted that. tampoco. And not either, not Ahora, none no of me you. juzgue a mí, Now don't judge me. júzguese a usted. Judge yourself. ¿Con qué usted lucha? What do you struggle with? Demasiadas personas hoy afirman ser salvas Many people affirm today to be saved, y no hay señales de arrepentimiento en sus vidas. and there's no sign of repentance in their life. Cantan a Dios, They sing to God, oran, they pray, leen Biblia, they read the Bible, pero sus corazones but their hearts están atados al pecado. are bound to sin. Sus deseos no cambian, Their desires don't sus change, prioridades no cambian. their priorities don't Su change, amor por el pecado todavía está ahí. their love for sin remains. Porque aunque ya no están en el pecado todo el tiempo, Even though they're not always abiding in sin, cada cierto tiempo le dan la vuelta. certain times they turn back. No juegues con el pecado, Don't play with sin porque estás jugando con Dios. because you're playing with God. Mira esta seriedad. It's serious. Toda persona que crea que es creyente nació de nuevo. Every person that believes that they're a new believer, Cada born vez again, esos pecados que Dios te perdonó every time those sins that God forgave you from son los que Cristo murió en la cruz. are the ones that He died on the cross for. Y volver a ellos And to go back to y them seguir en ellos and continue in es them, despreciar it's to el despise sacrificio de Cristo. the sacrifice of Christ. Es decirle a Dios, no sirvió, It's to say, God, it wasn't enough porque aquí estoy de vuelta because here I am back to this. y no siento nada malo And I don't feel anything bad de seguir pecando. of continuing Ese to es el sin. mensaje a Dios. That's the message to God. Pero al diablo But to the devil, es decirle, no quiero nada con Dios. it's to say, I want nothing to do with God. I'm available for you. Estoy disponible para ti. Porque no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. You cannot serve two lords at the same time. Iglesia, hermano, hermana, Church, brother, sister, corre a Dios. run to God. Corre a Dios. Run to Que God. yo sé Because I know por la verdad through the que truth tanto tú como yo that just like you and I luchamos con cosas por dentro. struggle with things from within, Rechazo, miedo, rejection, fear, ira, anger, alcoholismo, alcoholism, cigarrillo, cigarettes, fornicación, fornication, pornografía, pornography, cualquier cosa. whatever it is. Todos luchamos algo. We all struggle with Y el something. que te puede perdonar ya lo sabe. And the one who can forgive you already knows. ¿Por qué esperar? So why wait? ¿Por qué no correr a Él? Why not run La to Him? gracia ahora está disponible. Grace is now available. El arrepentimiento de Dios, el arrepentimiento verdadero, True repentance no es una disculpa de una sola vez y ya. is not a one-time apology. Es un estilo de vida. It's a lifestyle. Todos los días pidiendo perdón. Every day I ask for Todos los forgiveness. días. Every day. Es un cambio de mente, It's a change of de mentality, corazón, of a heart, de dirección of de vida. direction in my life. No es opcional, It's not optional. es obligatorio. It's Porque mandatory. la santidad Because holiness no puede existir fuera de la gracia. cannot exist outside of grace.
¿Cómo empezó Jesús predicando? Y con esto cierro. How did Jesus begin preaching? And I close with Jesús no this. empezó predicando, Dios te quiere bendecir. He didn't say preaching, oh, God wants to Traes todos bless tus you sueños. for your dreams. Dios te da la victoria en todo. God gives you victory in all. Dios te ama como eres. He loves you as you are. Así no empezó Jesús predicando. Jesus didn't begin preaching ¿Cómo that way. empezó sus mensajes Jesús? How did Jesus start his ¿Por messages? qué nos da miedo predicar la verdad? Why are we afraid to Porque preach no the truth? imitamos a Cristo. Mateo 4:17, muchachos, Matthew vamos. 4:17, let's go. ¿Cómo empezó sus prédicas? How did he begin his preaching? Desde entonces comenzó Jesús a predicar. From then, Jesus began to preach. ¿Qué dijo? Arrepiéntanse. Repent. ¿Por qué? Why? Porque el reino de Dios va a venir un día. For the kingdom of God will come one day. Y el que no se arrepiente y no sea salvo no va a ser And he parte who de ese doesn't reino. repent will not be part of that kingdom. ¿Dónde quieres vivir? Where do you want to live? ¿En el reino de Dios en la tierra In the kingdom of God on earth o en el lago de fuego? or in the lake of fire? Porque para ahí vas. Because you're on the Para way uno de there. los dos. Either or. Nadie. No one? No es la religión que crees. It's not the religion you believe Esa es in. la Biblia. It's the Bible. Todos los seres humanos Every man van a uno de los dos lugares. goes to either place. Cuando Él establezca su reino aquí, When he establishes his kingdom here, para vivir para siempre to con Cristo, live forever with Él va a Christ, gobernar desde Jerusalén. he will govern from Jerusalem. Ahí es su trono. There on his throne, Ahí se va a sentar a gobernar las naciones que sean salvadas. he will sit on the throne and govern the Pero al nations. mismo tiempo, But at the same time, habrá millones de personas there will be millions of people dentro del lago de fuego in the lake of fire que arde con fuego y azufre, that has sulfur. que van a recibir un cuerpo nuevo They will receive a new body para que el fuego no lo destruya. so the fire can never Y que en destroy carne them. propia experimente And in their own flesh experience el haber rechazado al Señor. what is to reject God. Esa es la Biblia. That's the Y Bible. esa es la gracia And verdadera. that's the grace. Ahora no, Not now. ahora es salvación. Now it's salvation. Escoge eso. Choose that. Corre al Señor. Run to the Lord. Mire cómo dice Mateo 4:17 en esta traducción. Look at 4:17 in this translation. Desde entonces From then on, Jesús comenzó a anunciar: Jesus began to announce, cambien change su manera de pensar your way of y thinking de vivir, and living, porque el reino de Dios viene pronto. for the kingdom of God is coming Si la, soon. la salvación que tú profesas, If the salvation that you la que profess, tú crees que vives, that you believe you live, no incluye un quebrantamiento does not include a por el brokenness pecado, for sin, no es salvación bíblica. it is not biblical salvation. Le fallas a Dios y te sientes re mal, You fail God and you feel so te bad. sientes pero re horrible. You feel horrible. Ofendiste a Dios, You offended God, al único que te puede salvar. the only one who can Pero save si you. eso no es lo que experimentas dentro, But if you don't experience that, sino más bien es como haberte equivocado de la and it's calle, like, oh, you messed up, de la salida en la carretera, you missed the exit, ahí no hay gracia there is no grace de there Dios obrando. of God working. Hay una falsa gracia, There's a false grace, una gracia barata. a cheap grace. Si se va a enojar conmigo como predicador, If you're going to be angry with me as a preacher, enójese porque le miento, lo engaño o le predico algo get falso. angry because I preach to you something Pero false. si le predico la Biblia, no se enoje conmigo. But if I preach to you the Bible, don't be angry. Únase a nosotros. Unite with us. Busquemos a Dios. Let's seek God. Busquemos la verdad Let's seek the y truth, que ella nos haga libres. and that it will set us free.